buenos días, un feliz sábado. Es un gusto estar contigo una vez más a través de este medio. Vamos a continuar nuestra revisión a través de los libros de la Biblia, extrayendo lecciones importantes de cada uno de ellos, y hoy vamos a detenernos en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, o Salterio, deriva su nombre en castellano del título que la colección tiene en la Septuaginta, psalmoi, plural de psalmos, o sea, una canción entonada con acompañamiento de instrumentos de cuerda. En la Biblia hebrea, el título del libro es Tehilim, alabanzas, y en la literatura rabínica, Sefer Tehilim, libro de alabanzas. Los Salmos son la obra inspirada de varios autores. Toda la colección, en su forma final, fue reunida posiblemente por Esdras, Nehemías o alguno de los escribas inmediatamente posteriores. En esta mañana conoceremos mejor a Dios y su justicia a través del libro de los Salmos. El libro de los Salmos, siendo una suerte de himnario de alabanzas a Dios, que solo tiene la letra pero no tiene la música, cuenta con declaraciones breves, que seguramente en hebreo riman, que fueron usadas varias veces por nuestro Señor Jesús para hacer afirmaciones teológicas con respecto a la verdad. Si de esa manera estimó los salmos el Señor, entonces podemos concluir que en ellos hallaremos palabras inspiradas por Dios. En el Salmo 1, versículo 5 dice: Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿A qué se refiere con que los malos no se levantarán? De acuerdo a las Escrituras, existen dos tipos de muerte: la muerte primera y la muerte segunda. De la primera muerte existe la posibilidad de regresar a la vida, mediante el poder de la resurrección ejercido por el Hijo de Dios, como lo hizo con Lázaro, y como dice en Juan capítulo 10, versículo 28. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. El apóstol Pablo escribe que la resurrección de los justos ocurrirá en el día que el Señor Jesús regrese a esta tierra, como está escrito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, levantar es sinónimo de resucitar, ya que cuando habla de la resurrección de los justos, nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces, los justos serán levantados, es decir, resucitados para el juicio. Los injustos no. Serán levantados solamente para la sentencia. ¿Y cuál será esa sentencia? Lo veremos a continuación. Hemos visto que los malos estarán muertos e inconscientes durante el juicio. Algunos creen que a la hora de morir somos inmediatamente juzgados, pero la realidad es que el juicio ocurre una sola vez y para siempre, de acuerdo a las palabras de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Si el juicio de Dios sobre la gente ocurre inmediatamente después de la muerte, entonces Pablo debería decir que Dios juzga a los vivos y a los muertos, porque para cuando escribió esta misiva a Timoteo ya habían muerto millones de seres humanos. Entonces, al poner el verbo en futuro, juzgará, está diciendo que el juicio será para todos en otro momento, no en tiempos del apóstol. Entonces, el juicio ocurrirá en un día, el día en que Cristo regrese a nuestro planeta. El Salmo 52, versículo 5, dice al malvado: Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te arruinará y te echará de tu casa, te desarraigará de la tierra de los vivientes. Esta será la suerte de los impíos que no se arrepientan y rechacen a Jesús. Veamos las palabras que Cristo habla acerca de la sentencia del juicio en Mateo capítulo 25, versículo 46. Aquellos irán al castigo eterno,
y los justos a la vida eterna. Muchos, al leer estas palabras, interpretan que el castigo eterno debe ser un castigo que no termina nunca. De allí es que se desprende la idea de un infierno de fuego que arde por siempre, en el cual los malos sufren por la eternidad. Pero para poder quemarse para siempre sería necesario tener vida eterna. Sin embargo, el versículo que leímos dice que la vida eterna es la sentencia para los justos, no para todos por igual. Si deseas estudiar más acerca del tema del infierno, puedes hacer clic en el enlace de arriba a la derecha. Otro hecho que nos revelan los salmos es que Dios no solo puede ver todo lo que ocurre y saberlo todo, sino que también conoce lo oculto, es decir, es capaz de leer la mente y las intenciones de nuestros corazones. Veamos el Salmo capítulo 7, versículo 9 y el Salmo 94, versículo 11. Dios justo, que examinas mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Ya los salmos nos hablaban de esta habilidad del Todopoderoso, y el Señor Jesús también demuestra que Él es Dios al hacer lo mismo. Por ejemplo, cuando perdonó los pecados del paralítico que bajaron desde el techo, los fariseos allí presentes pensaron en su mente que era una blasfemia que un ser humano quiera perdonar pecados. El Señor entonces demuestra que puede leer sus pensamientos en Lucas capítulo 5, versículo 22. Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? Esto es algo que asustaba mucho a los enemigos de Cristo en el siglo I. Los dejaba boquiabiertos al decir exactamente lo que ellos tenían en sus mentes. ¿Será que cuando el Señor regrese también se espantarán los malos porque sus pensamientos y malas obras quedarán expuestos? Muchas veces se ha intentado divorciar a Dios el Padre de Dios el Hijo, en el sentido que, al leer el Antiguo Testamento, se quedan con la imagen de un Dios iracundo y vengativo, presto para castigar, mientras que cuando leen el Nuevo Testamento ven a Jesús demostrando el carácter de un Dios de amor, compasivo. Es por esto que se inclinan a pensar que los pactos de uno y del otro deben ser diferentes, así como difieren ellos en carácter. Pero la realidad es que el carácter del Hijo es exactamente el mismo que el del Padre, porque dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 14, versículo 9, «Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre?» Y con respecto a las condiciones del pacto, son muy interesantes las palabras de Dios en el Salmo 89, versículo 34, donde dice, «No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios». Muchos cristianos hoy en día tienen problemas con la ley de Dios. Algunos dicen que fue anulada, otros dicen que fue cambiada, y hay algunas otras posiciones en el medio. Donde más se encuentra esto es con respecto al cuarto mandamiento, el del sábado. Si deseas estudiar acerca de los argumentos que se utilizan para intentar abolir el mandamiento acerca del día de reposo, puedes hacer clic arriba a la derecha. Este pequeño versículo declara que Dios nunca cambiará lo que ha salido de su boca. Algunos encuentran una inconsistencia entre esta declaración y las palabras que pronunciara Jesús durante la Santa Cena, en Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Se podría sacar la conclusión apresurada de que si hay un nuevo pacto, significa que el viejo ya no cuenta. Entonces, las palabras que salieron de los labios de Dios sí habrían mudado. Pero no es así. Un pacto es algo hecho entre dos partes. Si uno de los dos falta a la suya, el pacto se rompe, y sería decisión de los dos si se hace otro pacto nuevo o no. En el caso de Dios con su pueblo, el pacto fue roto por el pueblo varias veces, nunca por Dios, y varias veces el Señor lo renovó también. Lo interesante es que el pacto siempre es el mismo y tiene las mismas condiciones. Algunos
creen que el antiguo pacto tenía los mandamientos, pero el nuevo no. Pero de acuerdo a Jeremías capítulo 31, versículos 31 y 33, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, el pacto es bastante simple. La misma ley que corría para el pacto anterior, corre para este. Lo único que va a cambiar es el lugar donde estará escrita dicha ley. En el primer pacto, las leyes estaban escritas en tablas de piedra por el dedo de Dios. En el nuevo pacto, las leyes irán escritas en el corazón por el Espíritu Santo. Muchos leen estas palabras y dicen, pero esto es del Antiguo Testamento. Hay que regirse por lo que dice el Nuevo. Muy bien, entonces vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Este es el nuevo pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí está. Para el autor del libro de los Hebreos, del Nuevo Testamento, las palabras de Jeremías 31 aplican al pueblo de Dios del nuevo pacto. No hay mudanza en las palabras que salen de la boca de Dios. Una vez más, el libro de los Salmos nos presenta la importancia de la ley de Dios. El capítulo más largo de toda la Biblia es el Salmo 119, y todo este capítulo habla sobre la ley. David escribió estas palabras, y entre otras, dijo en el versículo 44, «Por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley». Aquí, David estaba seguro de que gozaría de la vida eterna gracias al Señor, pero a su vez afirmó que guardaría su ley eternamente. Qué extraño sería que la ley de Dios no fuera eterna, a diferencia de la voluntad del siervo de Dios de guardarla. Por otra parte, David afirma acerca de los mandamientos en el versículo 86. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. El profeta asegura que los mandamientos de Dios son verdad. Si bien vivimos en una sociedad que está intentando relativizar la idea de verdad, esto es imposible. Lo que no es verdad es mentira, y no hay manera de torcer esto. Si los mandamientos son verdad, entonces no pueden ser cambiados, porque cuando se cambia algo de la verdad, deja de ser verdad. Y por último, David declara en el versículo 172, «Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia». Aquí dice que todos los mandamientos de Dios son justicia, es decir, los 10 mandamientos. Si se intenta cambiar uno de ellos, cualquiera sea, dejaría de ser justicia y pasarían a ser injusticia. Entonces, para David, la ley de Dios es verdad, es justicia y es para siempre. Entonces, en esta mañana hemos visto 5 enseñanzas acerca de Dios y su justicia en el libro de los Salmos. Primero, los malos permanecerán muertos hasta que termine el juicio y serán resucitados para la sentencia. Segundo, el castigo de los malvados será la destrucción eterna. No existe tal cosa como una tortura infernal sin fin. Tercero, Dios puede leer la mente, el corazón y las intenciones detrás de las acciones de cada ser humano. Cuarto, el pacto de Dios no cambiará nunca. Lo que Dios dice y hace permanece para siempre. Y por último, el libro de los Salmos exalta la ley de Dios, que es eterna, verdad y justicia. Muy bien, ahora que hemos visto estas 5 enseñanzas, solo resta hacer un llamado. El llamado es el siguiente: ¿estás dispuesto a aceptar y poner en práctica en tu vida las cosas que hemos visto en el libro de los Salmos? Si es así, simplemente tienes que acompañarme cerrando los ojos e inclinando tu rostro para orar a Dios. Gracias nuestro Padre por el libro de los Salmos.
Gracias porque en Él podemos encontrar más acerca de tu carácter y de tu justicia. Te rogamos especialmente por esta persona que hoy está estudiando este tema a través del video. Bendícelo, Señor, llénalo con tu Espíritu Santo y ayúdalo a aceptar y aplicar estas cosas en su vida. Te lo rogamos en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, espero que tengas un muy feliz sábado. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se suben nuevos videos. Y aquí te dejo una sugerencia para ver a continuación. Que Dios te bendiga.